Bienvenidos a un nuevo episodio de Propiedad Privada. Hoy, aprovechando que Avalanche ha dado su primer concierto en directo con su nueva formación, me apetecía, ya que yo no fui, obviamente ha sido en Bilbao, yo no resido allí, pero amablemente mucha gente ha compartido vídeos de esa actuación que se hizo el pasado viernes día 1 de abril y pues me ha parecido oportuno analizar el comportamiento de los nuevos miembros, generalmente del cantante, porque al final del bajista poco se puede decir. Al final el bajo es un instrumento que pasa bastante desapercibido tanto en los directos como muchas veces en las grabaciones, si no se le da pues un enfoque de protagonista, ¿no? Y además que el bajista yo no lo conocía nada, es verdad que el cantante tampoco, pero entiendo que el bajista tiene un papel más secundario dentro de una banda que un cantante, ¿no? Y además ya se sabe que si algo debe destacar o si algo se analiza al detalle en las bandas de Rionda o en Avalanche en concreto, es el cantante, ¿no? Entonces, después de escuchar 3 canciones, además, bueno, he escuchado 4 realmente, porque he escuchado una de los 4 temas que han puesto de adelanto el nuevo disco, pero no me voy a centrar en ese tema, ¿vale? Porque ese tema básicamente es un tema que han compuesto para él, para este cantante, para Pardial. Entonces tampoco tiene mucho sentido verle hacer lo mismo que ha hecho en la canción, ¿no? Al final es una canción que ha compuesto para alguien con esa voz, con ese tono melódico y demás, pues lo ha hecho básicamente exactamente igual que, o muy parecido a lo que viene siendo en el tema que adelantaron, ¿no? En uno de los 4. Me he centrado en escuchar 3 canciones que son Torquemada, Shana y Delirios de Grandeza. Que básicamente son las 3 canciones que he encontrado, no sé si hay alguna más, creo que sí, pero bueno, me he centrado en esas, ya que competen, pues Torquemada y Shana son de la época de Ramón Lage, o Leitch, y Delirios de Grandeza es de la época de Víctor García, ¿vale? Me apetecía ver cómo se desenvolvía José Pardial en estas canciones, también la banda, a ver cómo las tocaba, si las había hecho algún arreglo y demás, ya que la voz de José, pues obviamente no es igual y hay que ver cómo se amolda él o cómo se comporta en el escenario para defender estos temas. Pues bien, me he hecho unas anotaciones de las cuales saco las siguientes conclusiones. Lo primero que me parece curioso son las expresiones que tiene sobre el escenario, son rarísimas. Los gestos que hace con los brazos, cómo se mueve, cómo gesticula, nada, no había visto nada parecido hasta ahora, sinceramente. Es cierto que es el primer concierto, obviamente irá evolucionando, irá encontrando su sitio encima del escenario. También es un estilo de música que, por lo que he leído a un comentario de uno de estos vídeos, pues él nunca había interpretado. Dice así el comentario: nunca ha estado en una banda de heavy, viene de otra como teatro musical y de otros estilos. Tiene muy buena voz, pero se desenvuelve muy bien en el escenario. Se desenvuelve bien, sí, pero es muy raro verlo en un escenario porque hace cosas bastante raras a mi modo de ver. O por lo menos yo no estoy acostumbrado a ver a un cantante hacer esas cosas, ¿no? Entonces, bien. Entonces, cosas que he sacado, que he ido apuntando. La línea musical de Avalanche, pues obviamente muy Avalanche. Suena muy bien, tienen grandes músicos, Ramil es un gran teclista, Rionda es Rionda, o sea, tiene una técnica, pues son muchos años tocando, y Mike Terrana es una máquina en la batería. Entonces tampoco se puede hablar mucho de estos componentes porque básicamente pues son grandes músicos que saben tocar muy bien partituras y defender muy bien pues temas. Al final creo que cuando un músico, que es más difícil al final cantar algo que ha cantado otra persona o una canción que han cantado incluso, como va a pasar ahora, varias personas, que un instrumento que al final, si tienes muy buena técnica, el instrumento, si lo sabes, o sea, si lo afinas y lo dejas configurado, por decirlo de alguna forma, exactamente igual, pues va a sonar igual, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que hay poco que decir. Lo he dicho, Pardial tiene muy buena voz, pero no está domada para el heavy. Tira mucho a pop rock. Su voz es muy melódica. No es nada agresiva, no me parece nada... no sé cómo decirlo. Me parece muy melódica, excesivamente melódica. Hay canciones muy duras. Me sale ahora mismo Levántate y anda, del disco, por ejemplo, del Ángel Caído, o me sale Lágrimas Negras, donde rompe Ramón la voz,
que dudo mucho que este chaval las pueda interpretar bien. O sea, las va a defender decentemente, pero no van a sonar ni parecidas, por ejemplo. Porque son canciones que necesitan de un agarre y de una intensidad bastante, bastante hard. Y yo pienso que, por lo que he visto además en los vídeos, que además son canciones que se suelen tocar al final cuando la voz ya está rota. Entonces no lo sé. Me gustaría verle y a ver qué pasa. En cuanto a las nuevas canciones, solo he escuchado 2, como digo, en directo. Poco que decir con respecto a las del estudio. Como están pensadas para su voz, pues como he dicho antes, suenan a lo que suenan, a lo que es el tema que han adelantado del disco y poco que destacar. Bien, os voy a leer un comentario de una persona que fue a ese concierto de Bilbao y que dice lo siguiente. Porque, como he dicho, en el escenario, pues como que se le ven movimientos raros, o obviamente es el primer concierto, entonces necesita tiempo. Pero esta persona dice lo siguiente. Yo vi el primer concierto de Tete Novoa con Saratoga. Hay que recordar que Tete Novoa entró para sustituir a Leo Jiménez. Leo Jiménez fue su profesor de canto, entre otros. Y parecía una estatua comparado con lo que hace ahora. Obviamente ahora Tete Novoa en el escenario es un león. O sea, se mueve como pez en el agua, es un auténtico, vamos, se nota que ya está hecho al escenario y lo controla como exactamente como quiere. Pero se ve que Pardial pues todavía no está hecho, obviamente es el primer concierto, vuelvo a repetir, y pues ya le llegará, ¿no? Siguiendo con el comentario, es el primer concierto que dio, los va a ver en Madrid y espero que estén muchos años y ver una evolución y matices diferentes, al igual que otros grandes cantantes de este país. Que esté mejor preparado. Solo hay que esperar a que surja la inspiración del maestro Rionda, aquí ya se empieza a lamerle las pelotas a Rionda y le sepa sacar partido. Puede hacer desde pop hasta death metal, porque se lo he visto hacer. Será lo que la canción le pida. No. Yo creo que Avalanche va a tirar por este camino, por el camino de las últimas canciones, porque son las que mejor se adaptan y donde más puede exprimir al cantante. Al final, por muy buena voz que tenga, hay cosas que no vas a dominar, hay cosas que te van a quedar fuera de rango, que te van a quedar lejos de lo que puedes dar. Ya le pasaba a Irra. Irra sufría muchísimo con algunos temas de Víctor, y Irra tiene un vozarrón. Le pasaba a Andy Deris con las canciones de Michael Kiske, que no podía porque no llegaba. Simplemente hay gente que domina unos niveles o unas notas o frecuencias que para otras personas están fuera. Entonces, yo pienso que aquí está igual. Tiene una voz muy melódica y eso a tonos graves o demasiado duros, pues le cuesta. Otra cosa que me pareció muy llamativa de Pardial es que grita en exceso. Es decir, hay veces que mete chillidos o gritos o agudos fuera de lugar en las canciones. Y he escuchado 2, 3. No entiendo por qué mete gritos o si es que lo hizo como para que la gente que fue a ver el concierto entendiera que era un gran cantante, que podía llegar a ciertos tonos, pero como que metió agudos que no están en las canciones originales. Entonces, no entiendo por qué hace eso. Yo creo que a la larga no le va a salir bien aguantar tanto agudo, sinceramente, porque le he visto en esas 3 canciones y ya iba sofocado en la tercera canción. Entonces, siendo una persona que no está acostumbrada, hay que ver cómo le va a responder la voz también a llegar a este tipo de canciones, porque tiene una exigencia vocal tremenda. Y como vuelvo a repetir, ya ha reconocido Rionda que en muchos temas a Irra Ramos le tuvo que bajar los tonos porque no llegaba. Entonces, hay que ver, porque además José no está acostumbrado a este tipo de canciones. Irra sí que está acostumbrado a cantar estas canciones, porque las cantaba en Alquimia y está acostumbrado. O sea, es una persona que ya venía de cantar este estilo de música. Por ejemplo, cuando has escuchado una canción cantada hasta por 4 cantantes distintos, pues tiene más donde comparar, ¿no? Y puede salir bien o puede salir mal. Esto le pasa ahora, por ejemplo, a José cuando canta Delirios de Grandeza. Delirios de Grandeza es una canción que ha cantado José Pardial, que la ha cantado Irra Ramos, que la ha cantado Ramón Laje y que la ha cantado el original, que es Víctor García, del disco del Ángel Caído. Entonces son 4 estilos completamente distintos. Ni Ramón llegaba a donde Víctor, ni Irra llegaba a donde Víctor, y obviamente José se queda bastante más lejos que Irra y que Ramón. A mí, sinceramente, no me gusta que discos que son discazos ya, y eso que están grabados hace más de 20, 25 años,
sinceramente, es que yo creo que no les vas a mejorar, ni de lejos, ni por la formación que tenían, ni por el cantante que había en ese momento. Yo creo que hay cosas que mejor no tocarlas, que ya son insuperables, como para andar modificándolas. El bajista, por lo que he dicho, ni fu ni fa, estoy leyendo apuntes, ¿vale? Ha sido un instrumento tan pasivo, por lo que he dicho, que no hay mucha calificación. En cuanto a los otros músicos, pues lo que ya he comentado, que son grandes músicos y poco se puede decir. Luego, bueno, hay gente en los comentarios que se pone a criticar sin sentido y sin razón la estética de José Pardial, que si sale con coleta, que si la forma de vestir, chuminadas que no valen para nada y no tienen sentido. A mí me da exactamente igual, que cada uno vista y salga como le salga las pelotas. Me parece una tontería. Lo he destacado porque, no sé, me parece flipante que la gente, tienes el pelo largo y te haces coleta, como si quiere salir con boina, tío, que cante como quiera. Me parece una tontería. Y luego lo que digo, por ejemplo, en la canción de Delirios de Grandeza, ¿vale? Que es una canción, como he dicho, del Ángel Caído, original de Víctor García, que canta Víctor García, se le queda grande. Bajo mi punto de vista, se le queda muy grande. No sabía yo no sabía, por ejemplo, que esta canción la había grabado Irra, que claro, obviamente creo que grabaron todas las canciones del Ángel Caído cuando montaron lo de la All Star Band esta de las narices. Pero a Irra ya le quedaba un pelín lejos, teniendo Irra el vozarrón que tiene, pues imagínate a José Pardial, que no está acostumbrado, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, lo que tengo aquí apuntado, bajo mi punto de vista, tocar cualquier canción de ese disco y que no cante Víctor es un sacrilegio. Nadie le llega a dar esa armonía, a la voz de Víctor es única, y todo lo que no sea él o los músicos que tocaron en dicho disco me va a sonar bastante raro. Al final, cuando has escuchado tantas veces, yo he crecido con ese disco, es de los primeros junto a La Llama Eterna que escuché de Avalanche. O sea, yo los vengo escuchando de aquella época. A mí, todo lo que no sea Víctor y demás me va a parecer una cover. Lo mismo que ahora opino de Mago de Oz tocando Finisterra o tocando las canciones míticas de José Andrea, me van a parecer covers. Porque al final son otros miembros de la banda que están tocando las canciones de otras personas. Entonces no deja de ser un cover. Estás analizando un cover. Sí, la banda es Avalanche, el guitarrista es Rionda, pero la está cantando otro tío, el pianista es otro pianista, el bajista es otro bajista. Suena raro, suena a cover de YouTube y es inevitable analizarlo como un cover. Entonces, conclusión final. Las canciones que cantaba Ramón tienen una fuerza innata. Eso me ha pasado con esas dos que he escuchado, como son Torquemada y Xana. Esa fuerza que transmitía Ramón, pues Pardial tiene buena voz, pero no es para nada potente o agresiva. Está más enfocada en la balada, lo que le hace parecer una canción como que está varios tonos por debajo, y dudo que eso tenga alguna solución, ya que como he comentado hace unos minutos, pues se le ha visto un poco sofocado en esos vídeos. Yo no sé si es porque el primer concierto se tiene que amoldar o lo que sea, pero o que son los agudos estos que he dicho que suelta sin ton ni son, pero como que no le veo forzando tanto la voz para llegar a romper a según qué temas, ¿no? Entonces, a Ramón le pasaba lo mismo con las de Víctor y creo que a Irra fue el único que igualaba a Ramón más o menos y que se le acercaba a Víctor en los temas de Víctor, ¿no? Pardial hace que Avalanche suene otra cosa. O sea, bueno, él y el resto, porque solo sobrevive Rionda a ser el dueño del negocio. Tristemente creo que Avalanche murió aquel 29 de agosto del 2012, cuando se anunció que el parón de la banda. En ese momento, cuando anuncian el parón, ya sonaba raro. Pero cuando volvieron, y encima Rionda echó literalmente a todos los miembros que tenía la banda y contrató a la All Star Band esta, pues ya, a partir de ahí Avalanche para mí básicamente dejó de existir, ¿no? O sea, lo sigo escuchando porque añoro aquellas canciones de aquellos discos de Ramón o de Víctor y demás, pero a mí me suenan realmente a otra cosa. Entonces, los años sucesivos no ha habido más que cambios. Un cover del disco de Ángel Caído, de la mano de grandes músicos, pero que no tenía para nada la esencia del original. Marchas y más marchas de miembros de la banda. De aquella All Star Band solo queda Terrana. Qué cosas, ¿eh? ¿Por qué no? Ramil no era de ese proyecto. Entró por José Paz, que fue un teclista que duró literalmente 20 días en la banda y que además hubo bastantes como jaleos alrededor o en torno a ese despido, porque la banda dijo que había sido de mutuo acuerdo, tuvo que salir José a decir que le habían echado, en fin,
que si te lees los comunicados de las dos personas, tanto de Avalanche como de José Paz, que fue el teclista que eligió Rionda para esa All-Star Band de la que hoy solo queda Terrana, te puedes dar cuenta que al final lo que pasó, os lo resumo para quien no lo sepa, es que Rionda largó a José porque Manuel Ramil se le ofreció y dijo, es que Manuel Ramil ya le conocen aquí y el José este no le conoce a nadie. Y además el José como que creo que no, en algunos momentos clave no se había preparado alguna cosilla y demás, pero vamos, que yo pienso que fue la excusa perfecta para alargarle y fichar a Manuel Ramil. Además, irremediablemente, cuando he escuchado estas canciones, pues me ha dado por escuchar, obviamente, los temas, vamos a decir, originales, de quién los interpretó por primera vez en la formación Avalanche. Entonces he estado escuchando canciones de Avalanche de la época de Ramón y literalmente casi lloro, porque además te das cuenta de que cuando Ramón entró en Avalanche fue hace 20 años, o sea, Ramón tenía 30 años y claro, tenía una fuerza en la voz, era acojonante. O sea, verle en directo, que yo los vi en directo y le tuve a un palmo a Ramón, o sea, era flipante. O sea, ver a Ramón era la leche. Y claro, o sea, pues te das cuenta de cómo pasa el tiempo. Eh, de hecho, Ramón ha sacado un disco hace poco con Manuel Ramil, con una formación que se llama Del Alma, y es que no tiene aquella fuerza. Obviamente es una persona que tiene 20 años más que en aquel entonces, y la voz, de tanto usarla, y sobre todo tanto exigirle, aunque la cuides mucho, pero pues se nota que va perdiendo, no es como ese instrumento que al final va perdiendo fuerza con el paso de los años. Cabe destacar que hay una canción que ha editado ahora mismo Sauron, de hecho la ha sacado creo que hace una semana, cuando se va a publicar esto, donde es a 3 voces, ¿vale? Y donde colaboran tanto Ramón como Isra, junto con Narci, el cantante de Sauron, y suena brutal. O sea, os recomiendo, os dejaré el enlace en el episodio para que la escuchéis, porque suena brutal, ¿vale? En definitiva, el problema general de Avalanche para mí es seguir usando la marca Avalanche para hacer algo que nada tiene que ver con esa banda. Yo hoy escucho Del Alma, que como digo es la canción, el grupo de Ramón Laje, el de ahora, y el mismo disco de Manuel Ramil, y es inevitable compararlo con la época de Ramón, de Avalanche. O sea, estás escuchando al mismo cantante, pero es inevitable compararlo. Pero claro, ni es Avalanche, ni suena igual que Avalanche, ni se llama igual, por lo que no puedes esperar que sea lo mismo. Entonces, eso es lo que yo digo, que yo creo que lo que tenía que haber hecho Rionda en el año 2016 es haber enterrado a Avalanche, haberle dado el punto final y haber montado otra banda que se llamara de otra forma y tocar otra cosa. Pero claro, como ya tienes la empresa montada, tienes canciones que puedes tocar en directo, que son las de Avalanche, que las podría haber tocado exactamente igual con esta formación, porque al final es el dueño. Pero claro, si tú tocas canciones de Avalanche con otra banda que se llama de otra forma y tiene otros miembros, nadie te va a exigir, ni te va a empezar a decir que vuelva Víctor, que vuelva Ramón. Nadie te va a pedir eso, porque no es Avalanche, ¿vale? Entonces, yo creo que ese es el principal problema. Y pasa igual con Víctor. O sea, Víctor se fue a Warcry, pero Víctor tiene una voz tan peculiar y además se fue con algunos miembros de Avalanche de cuando estuvo en esa época. Y Warcry sigue siendo la misma desde hace 20 años. Ha habido un par de cambios, a lo mejor y tal, pero sigue siendo exactamente lo mismo, la misma esencia. Es verdad que algunas canciones suenan muy repetitivas, pero sigue siendo lo mismo. No suenan a otra cosa, suenan a Warcry, porque siguen estando básicamente los mismos miembros de la banda. Entonces, es que al final lo que pasa es que respetar a los miembros de la banda tal vez haga que el proyecto siga siendo lo que en un día fue. Así que en resumen y para terminar, que hemos dado ya un poco, hemos comentado lo que viene siendo el cantante y demás, se ha hablado de otras bandas, vamos, de otra banda, no de otras épocas de la banda, como son yo creo que las más importantes, que son las de Ramón y la de Víctor, porque al final Isra pues entró, hizo un cover del disco del Ángel Caído y luego sacaron otro disco que yo creo que también pasó sin pena ni gloria. Es un gran cantante que tampoco acabó bien con Avalanche, ahora parece que quieren hacer que está todo en orden y tal, bueno, ellos sabrán, pero en el momento en el que se fue de Avalanche y de Alquimia, pues tampoco eso. Lo dicho, yo pienso que Rionda debería de haber cerrado la época de Avalanche y haber
pues ha abierto otra banda y haberle dado zapatilla a otro estilo para que la gente se olvidara un poco de Avalanche y de estas cosas. Pero bueno, al final pues es su empresa, su banda y se la folla como quiere, ¿no? Que dirían aquellos. Nada más por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Espero que si no habéis escuchado las nuevas canciones de Avalanche las escuchéis, porque tal vez os gusten. Desde luego los músicos son todos muy buenos. Aunque a mí, pues como tengo esa nostalgia de la época de Ramón y de la época de Víctor, pues prefiero escuchar las canciones cantadas por quien algún día las defendió por primera vez en el escenario. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.